El aire frío de la madrugada invadía la oficina del Dr. Héctor Arcos, un neurocientífico con más de una década de investigación sobre la mente humana. Sus ojos, cansados pero determinados, brillaban con la curiosidad de un hombre que nunca había dejado de buscar respuestas. En su escritorio, los papeles con datos de experimentos recientes y gráficos de mentes humanas en diversas fases de estimulación cerebral estaban amontonados en una pila caótica. Pero esa noche, su atención no se encontraba en la ciencia tradicional. Héctor había descubierto algo que cambiaría su vida y quizás el futuro de la humanidad. En una de sus noches de insomnio, había recibido un mensaje en un foro clandestino de la Deep Web. Era un enlace anónimo titulado El Proyecto de la Mente, acompañado de una invitación a descubrir algo que ni siquiera los gobiernos se atrevían a tocar. La curiosidad, una mezcla de fascinación profesional y un deseo oculto de encontrar algo más allá de lo conocido, lo impulsaron a investigar. Aquello no era un simple estudio de neurociencia. Algo más oscuro estaba ocurriendo. Pasaron días, semanas, de navegación en el mundo subterráneo de la web. Héctor, con su conocimiento de los sistemas de seguridad y encriptación, logró penetrar en las capas más profundas de la red. Lo que encontró allí era un portal oscuro, una comunidad secreta de investigadores, científicos y criminales que manipulaban mentes humanas a niveles indescriptibles. Sus experimentos no tenían fronteras ni reglas. En las primeras páginas de la red, las descripciones eran vagas, con solo unos pocos textos crípticos y videos fragmentados. Pero había algo que atrapó su atención de inmediato: una serie de publicaciones con pruebas de alteración mental, humanos sometidos a estímulos extremos, imágenes subliminales, sonidos manipulados, drogas experimentales. Todos los participantes estaban sujetos a protocolos rigurosos, pero lo que más intrigaba a Héctor era que las pruebas no solo alteraban la percepción, sino la propia conciencia. La idea de controlar pensamientos, recuerdos y emociones le pareció un avance fascinante, pero pronto, su fascinación se tornó en algo mucho más perturbador. Los testimonios que comenzó a encontrar no eran de éxito, sino de horror. Pacientes que pasaban por alteraciones tan profundas en su psique que ya no podían distinguir la realidad de la ficción, individuos que perdían el control de sus propios pensamientos y terminaban en un estado de locura, sin saber qué les había ocurrido. Al principio Héctor intentó mantenerse al margen. Sabía que se adentraba en un terreno peligroso, pero no podía resistir la tentación de conocer más. Los vídeos en los foros se volvieron más explícitos, mostrando las secuelas de los experimentos. El pánico comenzaba a surgir en sus entrañas, pero también el deseo de comprender. Una noche recibió un mensaje en su correo. El remitente era desconocido y solo contenía un archivo adjunto titulado Acceso Total. Con nerviosismo, abrió el archivo. Una interfaz se desplegó ante él, ofreciendo un acceso directo a un programa secreto, con instrucciones precisas sobre cómo unirse al proyecto de la mente. Las instrucciones no tardaron en ser claras. Solo los más valientes pueden entrar. La mente humana es el último terreno virgen, donde los límites se disuelven. Intrigado, Héctor decidió acceder. La conexión fue inmediata. El programa le solicitó completar una serie de pruebas psicológicas que parecían inofensivas al principio, pero pronto comenzó a notar algo extraño. El sistema parecía leer cada pensamiento que él tenía, cada duda, cada deseo, cada miedo. Le era imposible mentir o desviarse de las respuestas que le pedían. La máquina estaba conectando con su cerebro de una manera que él nunca había visto. Y lo peor, no sabía si la máquina lo estaba manipulando a él, o si él mismo estaba cayendo en su propio juego. Al completar las pruebas, fue invitado a una sesión en vivo con un investigador conocido en la red solo como el director. Héctor, en su entusiasmo, aceptó sin pensarlo. La llamada comenzó con una voz grave, modulada y artificial, que le pidió a Héctor que se relajara. Estás a punto de entrar en un mundo donde los límites de la mente humana son puestos a prueba. Pero ten cuidado. Lo que ves y sientes aquí no siempre es real. Estás a punto de abrir puertas que tal vez no puedas cerrar, le advirtió la voz. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. De repente Héctor sintió una presión en su pecho, como si una mano invisible lo estuviera aplastando. Miró a su alrededor, pero su oficina estaba desapareciendo.
La pantalla frente a él comenzó a distorsionarse, mostrando imágenes de personas en diferentes estados de angustia y desesperación. Voces susurraban desde todas direcciones, hablándole sobre su peor miedo. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor. Héctor ya no sabía si lo que veía era real o producto de su mente, alterada por los efectos del programa. La sensación de terror creció, se apoderó de él, y en un instante, se vio a sí mismo atrapado en una red de conductores mentales, los mismos que había estado observando como investigador, pero esta vez como víctima. Atrapado en el sistema, Héctor no podía escapar. Los experimentos que él había estudiado se le aplicaron ahora de manera personal. Su conciencia fue invadida, su memoria alterada, y su mente empujada a los límites de la desesperación. Escuchaba voces que le decían cosas que no entendía, veía imágenes de él mismo sufriendo y gritando. Estaba atrapado en un ciclo de pesadillas dentro de su propia cabeza. El terror fue insostenible, y Héctor comenzó a cuestionarse si su mente alguna vez volvería a ser suya. Los segundos se alargaban como horas, y en su desesperación, comenzó a buscar una salida. Sabía que solo había dos opciones: convertirse en una víctima más de este experimento, o encontrar una manera de manipular el sistema a su favor, tomar el control y escapar de allí. Con un esfuerzo titánico, Héctor comenzó a analizar cada fragmento de código que veía en su mente, buscando una grieta, un punto débil. Recordó algo que había aprendido en sus años de estudio. La mente humana tiene límites, pero también tiene la capacidad de adaptarse y superar cualquier barrera. Con esa idea comenzó a hackear el sistema desde dentro, utilizando su conocimiento de neurociencia y su comprensión de la mente humana. Fue un esfuerzo arriesgado, pero sabía que era su única salida. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente logró manipular el código de su mente. Las imágenes aterradoras comenzaron a desvanecerse, las voces a callarse, y la presión en su pecho desapareció. Héctor se encontró de nuevo en su oficina con la pantalla frente a él, pero esta vez, su conexión con el programa había sido rota. Sin embargo, algo había cambiado. El sistema había sido derrotado, pero no sin dejar una marca en él. Héctor sabía que ya no era el mismo hombre que había entrado en la Deep Web en busca de respuestas. La mente humana era un terreno demasiado vasto y peligroso para explorarlo sin consecuencias. Y ahora, algo oscuro se había quedado con él. Un fragmento de lo que había descubierto y que nunca podría eliminar por completo. El miedo, el terror y el pánico que había vivido en la red lo seguirían para siempre. Después de lo que parecía una eternidad en la red, Héctor logró escapar, pero algo en él había cambiado para siempre. La conexión que había logrado cortar al final dejó marcas imborrables en su psique. No era solo el miedo lo que lo perseguía ahora, sino una sensación de vacío, una presencia extraña que se había infiltrado en su mente. Cuando Héctor regresó a su mundo, todo parecía igual, pero nada lo era. La gente lo saludaba en los pasillos de su universidad, sus compañeros de trabajo se acercaban como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Héctor sentía que estaba vigilado, que no estaba solo. Cada vez que cerraba los ojos veía sombras extrañas, movimientos fuera de lugar. Sus pensamientos se llenaban de ecos de las voces que había escuchado en la red. Las imágenes perturbadoras de las víctimas de los experimentos lo acechaban a todas horas. Lo que comenzó como un simple acto de curiosidad científica, había desencadenado una cadena de eventos que lo habían arrastrado a un abismo del cual no podía escapar. El horror que había experimentado en la Deep Web no solo había sido virtual, había dejado cicatrices profundas en su mente. Despertó una mañana con una sensación de terror indescriptible. Algo estaba mal. Al mirar en el espejo, no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Su rostro parecía el mismo, pero sus ojos eran diferentes. Había una vacuidad en su mirada, un vacío profundo que lo aterraba. Su mente ya no era la misma, pero nadie lo notaba. En sus noches de insomnio, los recuerdos del proyecto de la mente comenzaron a manifestarse de manera más vívida. Voces susurraban, le hablaban en sus sueños, e incluso en sus momentos de vigilia, las sombras parecían moverse con voluntad propia. De a poco, Héctor se dio cuenta de que había llevado consigo más que solo conocimiento. Había traído algo mucho más oscuro, una influencia ajena, una presencia de la red que ahora moraba dentro de él. La paranoia comenzó a consumirlo.
Empezó a escuchar susurros, y las imágenes de las personas manipuladas por el experimento llenaban su mente. No podía escapar de la sensación de que alguien lo observaba, que el sistema que había intentado destruir aún lo controlaba. A cada paso que daba, el proyecto de la mente parecía seguirlo, acechándolo desde las sombras de su conciencia. Una noche, mientras caminaba por la calle, Héctor sintió una presión creciente en su pecho. La sensación era insoportable, como si la red estuviera cerrando sus puertas a su alrededor. El aire se volvió denso, las calles parecían desmoronarse. En ese momento, comprendió la verdadera magnitud de lo que había experimentado. El proyecto no era solo un experimento con la mente, sino una conexión más profunda, más peligrosa. Había sido parte de algo mucho mayor, algo que ya no podía controlar. El proyecto de la mente no solo había alterado su percepción, sino que había dejado una marca en su alma. En su desesperación, Héctor intentó tomar medidas drásticas. Buscó médicos, psiquiatras y hasta viejos conocidos de la red que pudieran ayudarlo a liberarse. Pero todos lo miraban con ojos vacíos, como si ya no estuviera allí. Ya no había remedio para lo que había sucedido. Finalmente, una noche, mientras caminaba por su apartamento, algo se rompió dentro de él. La mente humana, ese vasto territorio que había intentado dominar, lo había dominado a él. La pantalla de su computadora parpadeó, y una última conexión se estableció. La voz del director resonó una vez más en su cabeza, más fuerte que nunca. No puedes escapar, Héctor. Has abierto la puerta y ahora eres parte de nosotros. La mente humana no tiene límites, y nosotros controlamos esos límites. Ahora te pertenecemos. Con esas palabras, Héctor cayó al suelo, su mente ya completamente absorbida por el sistema. Y aunque su cuerpo estaba allí, ya no era más que una carcasa vacía. La red había ganado, y él había sido el último experimento. Lo que comenzó como un simple juego de curiosidad científica, un intento de explorar los límites de la mente humana, se había convertido en una pesadilla interminable. El proyecto de la mente había marcado a Héctor, y ahora, con su mente completamente manipulada, él era parte de ese sistema, condenado a vivir en un ciclo eterno de manipulación y control. En algún lugar de la red, otras víctimas seguían siendo sometidas a los mismos experimentos, y Héctor, atrapado en su propia mente, nunca podría escapar. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras miraba la pantalla de su ordenador. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por el resplandor de la pantalla que reflejaba su rostro. En la profundidad de la dark web, había encontrado algo que la heló por completo. Un mensaje, aparentemente enviado por su hermano Rodrigo, desaparecido hacía más de 5 años. ¿Es posible?, se preguntó en voz baja, mientras sus dedos temblorosos se deslizaban por el teclado. Había escuchado historias sobre lo que se encontraba en la dark web, pero nunca pensó que podría verse envuelta en algo así. Desde la desaparición de Rodrigo, no había dejado de buscarlo. Los recuerdos de su hermano se mantenían vivos en su mente. Su risa, sus bromas, su energía. Pero una sensación fría la invadía, como si algo no estuviera bien. La pregunta que nunca dejó de rondar su cabeza era, ¿por qué nunca apareció su cuerpo? El mensaje decía, Valeria, estoy aquí. Estoy atrapado en un lugar oscuro, pero puedo ver la luz. Ayúdame. Estoy esperando. El nombre de su hermano estaba claro. Las palabras parecían auténticas, llenas de desesperación. Estaba atrapado, lo sabía. Pero la cuestión era, ¿realmente era él? ¿O era algo más siniestro que jugaba con su dolor y su desesperación? Pasaron horas mientras Valeria intentaba rastrear el origen del mensaje. Utilizó todas las herramientas que había aprendido a lo largo de los años, siempre cautelosa, pero la ansiedad la carcomía por dentro. La dark web no era un lugar común, y ella había escuchado todo tipo de rumores sobre las trampas que la gente podía caer. De repente, en su pantalla apareció una dirección IP que la conectó a un sitio que jamás había visto antes. Un espacio sombrío, oscuro, lleno de imágenes distorsionadas y voces apagadas. Lo que primero la sorprendió fue la interfaz de la página. Era casi idéntica a un chat común de redes sociales, pero mucho más primitiva, como si hubiera sido diseñada hace décadas. Su corazón palpitó con fuerza mientras el cursor se deslizaba lentamente hacia la caja de mensajes. Decidió escribir,
¿Eres tú, Rodrigo? El mensaje se envió en cuestión de segundos, pero no obtuvo respuesta. En lugar de eso apareció un aviso. No lo olvides, el tiempo se acaba. El pánico se apoderó de Valeria. ¿Era posible que hubiera algo mucho más siniestro detrás de todo esto? Comenzó a sentirse observada, como si algo o alguien la estuviera acechando detrás de su pantalla. Decidió investigar más a fondo. Había algo en la interfaz que le parecía extraño, algo que no encajaba. A medida que navegaba por el sitio, el contenido se volvía cada vez más perturbador. Había imágenes de personas desfiguradas, gritos apagados que parecían venir de las profundidades del sistema, como si las almas de los desaparecidos estuvieran atrapadas en ese lugar oscuro, condenadas a vivir en ese limbo virtual. Esto no puede ser real, se dijo a sí misma, pero no podía dejar de investigar. Si había alguna posibilidad, si había algo que pudiera hacer por su hermano, no podía rendirse. A medida que seguía explorando, la pantalla comenzó a distorsionarse, y el ruido de los gritos se hizo más intenso. En el fondo, Valeria vio lo que parecía ser una figura humana moviéndose entre las sombras. En un impulso frenético, la joven intentó desconectar la computadora, pero el sistema parecía haberse bloqueado. De pronto, la figura se materializó en la pantalla. Un hombre con los ojos completamente vacíos apareció frente a ella. Valeria retrocedió, horrorizada, mientras las palabras «Te hemos estado esperando» brillaban en la pantalla. La figura comenzó a reír, una risa profunda y retorcida que hizo que su piel se erizara. Era entonces cuando Valeria entendió que no estaba simplemente navegando en una página web. Estaba siendo manipulada, atrapada en una trampa. Las sombras a través de la pantalla parecían moverse, y la sensación de ser observada se intensificó. Algo estaba jugando con ella, y ella no podía escapar. El teléfono de Valeria vibró. Era un mensaje de texto, y al verlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era de un número desconocido. Es él. Está vivo, pero no es como antes. No tienes tiempo. Si entras, te perderás con él. Valeria sintió una opresión en el pecho. El miedo la envolvió por completo. ¿Cómo podía estar viva su hermano si había desaparecido sin dejar rastro? ¿Era realmente él? ¿O era una ilusión creada por la misma entidad que la estaba manipulando? La advertencia que acababa de recibir solo aumentaba el misterio. Lo peor era que no había marcha atrás. Se encontraba atrapada en una especie de juego retorcido donde las reglas cambiaban constantemente, y su única opción era seguir adelante, o perderse para siempre en la oscuridad. Una decisión pesaba sobre ella, la más difícil de su vida. La única forma de saber la verdad era entrar más allá de lo permitido, adentrarse en esa trampa. ¿Pero podía confiar en lo que veía? ¿Y si entraba en la trampa solo para descubrir que había sido una mentira todo el tiempo? ¿Qué pasaría con ella entonces? Decidió dar el siguiente paso. El mensaje decía que tenía que salvar a Rodrigo. Con un suspiro profundo, Valeria hizo clic en el enlace que aparecía en la pantalla. Su corazón latía con fuerza, pero en el momento en que lo hizo, algo extraño sucedió. La pantalla se desvaneció. De repente se encontró en un lugar vacío, sin luces, sin sonidos. Solo ella, y una pantalla flotante frente a ella. La conexión era directa y el miedo se apoderó de ella. ¿Estaba en la misma trampa que su hermano? ¿Era este el mismo lugar del que las víctimas nunca regresaban? Un mensaje apareció. Has entrado, ahora juega. Una oscuridad absoluta la rodeaba. Cada rincón estaba vacío, pero sentía una presencia cerca de ella. Se giró, y ahí estaba, en la oscuridad, Rodrigo, o al menos alguien que se veía como él. «Rodrigo, ¿eres tú?», susurró Valeria acercándose, pero la figura no respondió. Solo la observaba con esos ojos vacíos, como si no tuviera alma. El silencio se hizo insoportable, y las luces comenzaron a parpadear. De repente, la figura de Rodrigo se desvaneció, y Valeria sintió una presión creciente, como si algo estuviera succionando su alma. El miedo se apoderó de ella de manera visceral. No podía moverse, no podía escapar. La desesperación la consumía. Finalmente una voz retumbó a través de la oscuridad, profunda y gutural. El precio por la curiosidad es la condena eterna. De pronto, Valeria comprendió que la trampa que había entrado no solo era una ilusión, sino una prisión diseñada para atrapar a todos los que osaban buscar respuestas.
No solo su hermano, sino todas las víctimas atrapadas en la web oscura. Había entrado en un laberinto sin salida. Las luces finalmente se apagaron por completo, y Valeria sintió su alma desgarrada por el miedo. Ya no había vuelta atrás. La pantalla de la computadora que había seguido durante tanto tiempo finalmente mostró el rostro de Rodrigo, ahora una figura distorsionada y vacía. El último mensaje apareció en la pantalla. Ahora tú también eres parte de la trampa. La oscuridad la rodeó por completo, y el pánico la absorbió mientras la figura de su hermano desaparecía, junto con cualquier esperanza de escapar. La trampa la había atrapado, y ahora ella era parte de la misma red que había cazado a tantos antes de ella. Era una noche tranquila cuando Sebastián Herrera, un hombre común con una vida simple y sin complicaciones, se sentó frente a su computadora, navegando por la web como cualquier otro día. Había trabajado toda la tarde en un proyecto para la oficina, y ahora disfrutaba de un merecido descanso. Sus ojos estaban cansados, pero el brillo de la pantalla era hipnótico. De repente, un sonido interrumpió su concentración. Un ping, una notificación que apareció en la parte superior de su pantalla. Intrigado, Sebastián hizo clic en el mensaje que acababa de recibir. No había asunto, solo un archivo adjunto. Era extraño, pero parecía ser un video. Tal vez un amigo o un compañero de trabajo le había enviado algo para relajarse después de un día largo. Decidió abrirlo. La imagen que apareció en su pantalla era borrosa al principio, pero a medida que el video cargaba, se fue clarificando. Un rostro desconocido miraba fijamente a la cámara. No había sonido, solo una expresión vacía y fría en los ojos de un hombre. Sebastián frunció el ceño, pero no le dio demasiada importancia. Debe ser alguna broma, pensó. Sin embargo, lo que vio a continuación le heló la sangre. El rostro del hombre parecía moverse sutilmente, como si el espectador lo estuviera mirando a través de la cámara web de Sebastián. No podía ser posible. La cámara de su computadora estaba apagada, o eso pensaba él. En su mente, las primeras dudas comenzaron a formarse. El hombre en la pantalla comenzó a sonreír, una sonrisa que no parecía natural. Era una mueca de suficiencia, como si estuviera al tanto de algo que Sebastián no podía comprender. La tensión se apoderó de él y por un momento se quedó paralizado, mirando fijamente a los ojos de la figura que se encontraba del otro lado. ¿Quién eres?, pensó Sebastián, pero no hubo respuesta. Decidió cerrar el archivo, pero la pantalla parpadeó y el video se reinició, esta vez mostrando algo aún más inquietante. Una imagen de su propia habitación. La cámara parecía haber sido activada de alguna manera, y lo que veía no era un video grabado, sino una transmisión en tiempo real. La persona detrás de la pantalla podía verlo, podía ver su vida privada. Su respiración se volvió rápida y errática. ¿Cómo es esto posible? Un mensaje apareció en la parte inferior de la pantalla, escrito en letras rojas. Decía, «Te estoy viendo». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, sin saber qué hacer. El miedo comenzaba a calar hondo en su pecho, pero pensó que debía ser una simple coincidencia, tal vez algún tipo de fallo técnico. Al fin y al cabo no podía ser algo tan grave, ¿verdad? Al día siguiente, cuando Sebastián se despertó, todo parecía en orden. Pero mientras tomaba su café y revisaba sus correos electrónicos, notó algo extraño. En su bandeja de entrada había un nuevo mensaje, pero esta vez no venía de un remitente conocido. El asunto del mensaje decía solo, «Hola Sebastián». El miedo lo invadió de nuevo. Abrió el correo y esta vez no había archivo adjunto ni video. Solo un texto que parecía escrito por alguien que sabía demasiado sobre él. «Espero que hayas descansado bien, es curioso, ¿verdad? ¿Cómo se siente estar observado constantemente? Todo lo que haces, todo lo que ves, yo lo sé. Hasta el más mínimo movimiento, ya te lo advertí anoche». Sebastián sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Algo mucho más grande que una broma o un error técnico estaba ocurriendo. Esa persona, o entidad, había invadido su vida privada de una manera que no podía comprender, pero aún no podía creerlo. Necesitaba respuestas. Decidió investigar. Si algo había aprendido en su vida, era que la curiosidad a menudo lleva a la verdad. Rápidamente comenzó a buscar información sobre la Deep Web, el lugar oscuro de Internet que pocos se atrevían a explorar.
Aunque siempre había escuchado historias de terror sobre ella, nunca creyó que fuera algo más que una leyenda urbana. Pero ahora tenía que saber más. Durante las siguientes horas, se sumergió en los foros más oscuros, hablando con usuarios anónimos y recopilando información. Cada vez que buscaba algo, el sentimiento de paranoia aumentaba. No estaba solo. La web parecía estar llena de presencias invisibles, observando, esperando el momento adecuado para atacar. Al final encontró lo que buscaba. Una página encriptada donde las personas podían contratar servicios ilícitos, desde hackers hasta información privada. Para Sebastián, esto no solo era aterrador, sino que también le confirmaba que alguien había accedido a su vida a través de esta red. Era el único lugar donde podían estar ocurriendo todas estas violaciones a su privacidad. A medida que la noche avanzaba, comenzó a recibir más mensajes. Algunos eran amenazas directas, otros simplemente observaciones sobre su vida, sobre sus amigos, su familia, sus rutinas diarias. Era claro que la persona detrás de la pantalla sabía todo sobre él, más de lo que él mismo sabía. Entonces, una noche, cuando Sebastián intentaba cerrar la computadora y olvidarse de todo, algo extraño sucedió. La pantalla de su computadora comenzó a parpadear, y un mensaje emergió en el centro de la pantalla. El juego comienza ahora. No había vuelta atrás. Sebastián sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Desactivó su cámara web, cambió todas sus contraseñas y hasta contrató a un experto en ciberseguridad. Pero nada parecía funcionar. El acosador o lo que sea que estuviera del otro lado parecía estar siempre un paso adelante. En el transcurso de una semana, la vida de Sebastián se volvió un completo caos. Recibió mensajes constantes. Su teléfono celular comenzó a sonar a horas extrañas. Y alguien comenzó a enviarle fotos de él en su propia casa, tomadas desde fuera de las ventanas. Cada rincón de su vida estaba siendo invadido. La paranoia creció hasta tal punto que Sebastián ni siquiera podía dormir. El miedo constante de ser observado, de no saber quién estaba detrás de todo esto, lo estaba consumiendo lentamente. Ya no podía diferenciar lo que era real y lo que era producto de su mente atormentada. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje que le hizo helar la sangre. Vas a pagar por lo que hiciste. Nada puede detener lo que está por venir. Sebastián sabía que estaba a punto de perder todo. La idea de ser destruido por alguien que lo había estado observando durante tanto tiempo lo había quebrado. Sin embargo, en el último intento por salvar su vida, tomó una decisión extrema. Fue hasta su computadora, la encendió y volvió a acceder a la página oculta en la Deep Web. Esta vez con un propósito claro: encontrar al acosador, enfrentarlo y detenerlo de una vez por todas. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara cara a cara con la figura que había estado acechándolo durante tanto tiempo. El hombre en la pantalla ya no era una imagen borrosa. Su rostro era claro, y sus ojos reflejaban la oscuridad de la Deep Web. Con voz fría, el hombre comenzó a hablar. Pensaste que podrías escapar, pero todos los caminos conducen a la oscuridad. Y antes de que Sebastián pudiera hacer algo, la pantalla se apagó. Ya era demasiado tarde. Un grupo de estudiantes universitarios, unidos por su curiosidad y afán de aventuras, decidieron adentrarse en lo desconocido. El Internet, ese vasto y oscuro océano de información, siempre ha sido un lugar donde la tentación acecha, donde la curiosidad puede transformarse en un monstruo insaciable. La Deep Web, esa parte oculta del ciberespacio, se presentó ante ellos como un misterio que no pudieron resistir. Nadie había hablado de ella en los pasillos de la universidad, pero en foros anónimos, entre susurros y charlas secretas, escucharon sobre un juego interactivo que prometía premios que desbordaban cualquier expectativa. Dinero, fama, hasta deseos cumplidos. Todo por un precio. Una tarde lluviosa de otoño, el grupo de 6 estudiantes se reunió en la habitación oscura de un apartamento compartido en el centro de la ciudad. Nadie quería admitirlo, pero todos sentían esa mezcla de emoción y miedo que se apoderaba de ellos al mismo tiempo. Todos sabían que no debían meterse en algo tan peligroso, pero el atractivo de la recompensa era demasiado grande para ignorarlo. ¿Lo hacemos?, dijo Sara, la más impulsiva del grupo, con una sonrisa nerviosa, mientras miraba a sus amigos. «¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal?», respondió Ben, su compañero más pragmático.
Es solo un juego, ¿verdad? Eran solo un par de clics de distancia de acceder a lo prohibido. La página web, oscura y críptica, les pedía una confirmación para empezar. Las reglas eran simples, o al menos parecían serlo. Superar una serie de pruebas mentales y físicas, con la promesa de que cada ronda eliminaba a un jugador y acercaba más a los grandes premios. Lo que no sabían era que este juego estaba lejos de ser lo que parecía. El primer desafío fue aterrador pero manejable. Se trataba de una simple prueba de lógica, un enigma que, si se resolvía incorrectamente, sumaba puntos de dolor para el jugador, sin consecuencias mortales, o al menos eso pensaron en un principio. Ben fue el primero en intentarlo, confiado en su capacidad para resolver cualquier acertijo, pero la sensación que lo invadió al escuchar el sonido sordo y profundo del sistema cuando cometió un error fue rara. No había nada físico, pero su piel comenzó a arder, y el calor se convirtió en un dolor punzante que lo hizo caer de rodillas. ¿Qué está pasando?, exclamó mientras su rostro palidecía. Sara intentó levantarse para ayudarlo, pero una pantalla apareció frente a ella, mostrando un mensaje críptico. Cada error tiene su precio. Es solo un truco, intentó decirse Ben, pero el dolor en su pecho le decía lo contrario. Mientras él luchaba por mantenerse consciente, la cuenta regresiva en la pantalla comenzó a avanzar. A medida que el reloj avanzaba, una sombra oscura apareció en la esquina de la habitación. Era solo una ilusión, pensaron, hasta que la sombra se movió y con ella, el aire se volvió pesado y opresivo. Algo estaba mal. En el siguiente desafío, cada uno de ellos tuvo que enfrentar sus mayores miedos. Para Sara, la visión de su familia atrapada en llamas fue tan real que los gritos comenzaron a resonar en sus oídos. Para Ben, las imágenes de la muerte en accidentes de tráfico, algo que había evitado ver durante toda su vida, lo invadieron sin piedad. Pero lo peor fue lo que ocurrió después. Cuando Matt, el más callado y calculador del grupo, llegó a su turno, la pantalla le mostró un mensaje inesperado. Tienes la opción de salvar a un compañero, pero perderás tu vida. El dilema era simple, pero aterrador. Debería elegir a quién salvar y sacrificar su propia vida a cambio. Con horror, Matt miró a sus amigos, cada uno enfrentando sus propios demonios. No pudo responder. El miedo lo congeló, y la elección fue tomada por la máquina. Una luz cegadora inundó la habitación, y cuando desapareció, Matt ya no estaba. Ni su cuerpo, ni su sombra, nada. Solo una silla vacía y el silencio abrumador que siguió. La desaparición de Matt los dejó en estado de shock, sin palabras, solo una mirada vacía compartida entre ellos. El juego continuó, y cada ronda se volvía más macabra y sádica. No solo se trataba de acertijos o desafíos físicos, se trataba de decisiones morales, de la vida y la muerte. La sensación de que no podían escapar se apoderaba de ellos. Ya no quedaba espacio para la esperanza. Cada uno de ellos comenzaba a perder el control de su propia mente, como si algo estuviera controlándolos desde las sombras. Las pruebas psicológicas se intensificaron. Sara fue la siguiente víctima cuando un mensaje le pidió que eligiera entre salvar a su mejor amigo o a su hermano menor. La elección fue imposible, y al no poder decidirse, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras la tensión alcanzaba un punto de ruptura. La máquina, en respuesta, la condenó a una prueba aún más horrenda. Ahora, solo quedaban 3. El tiempo pasó de forma distorsionada. Los minutos parecían horas, y las horas parecían siglos. La angustia se apoderó de los sobrevivientes hasta que los últimos 2, Sara y Ben, se encontraron frente a la pantalla final. El mensaje en la pantalla era claro. El último desafío, matar para ganar. No puede ser, murmuró Sara, su mente casi rota por las pruebas anteriores. Ben, agotado y tembloroso, miró la pantalla, incapaz de reaccionar de inmediato. La pregunta que les hacía la máquina era simple pero horrible. Solo uno puede sobrevivir, ¿quién será? Ambos sabían lo que tenía que hacer y al mismo tiempo ninguno podía dar el primer paso. La sala estaba tan silenciosa que podían escuchar sus propios corazones latiendo frenéticamente. Pero algo en el fondo de sus mentes les decía que la máquina ya había decidido por ellos. La pantalla brilló un instante, y en un abrir y cerrar de ojos, Ben cayó al suelo.
su vida arrebatada por la cruel mano de la tecnología. Sarah, con lágrimas en los ojos, se quedó sola frente a la pantalla. El juego había terminado, pero no había recompensa. La habitación se desvaneció, y todo lo que quedaba era el vacío. La máquina había ganado. El sol acababa de ponerse, dejando que la oscuridad se apoderara lentamente de la ciudad. En su apartamento oscuro, iluminado solo por el tenue resplandor de las pantallas de sus computadoras, Alex Hartley se sentaba frente a su escritorio, rodeado de cables, teclados y monitores. Era un hacker solitario, conocido en las profundidades de la Dark Web por sus habilidades para acceder a sistemas que nadie más podía penetrar. La emoción de enfrentarse a los sistemas más seguros le proporcionaba una sensación de poder y control, algo que siempre había deseado, pero que no había logrado encontrar en su vida fuera de la pantalla. Había estado buscando algo nuevo, algo que desafiara su destreza. Su último proyecto había sido un juego en línea prohibido, uno que circulaba en las sombras de la Deep Web, un juego al que muy pocos se atrevían a acceder. Según las leyendas, el juego era un reto fatal, donde las reglas no eran claras y las consecuencias de perder eran mortales. Pero para Alex, eso solo aumentaba el atractivo. El riesgo era su combustible. Por fin lo encontró. Un enlace críptico que prometía llevarlo a lo más profundo del infierno virtual. Al principio todo parecía normal. El sitio web era como cualquier otro en la Deep Web. Oscuro, misterioso, con un diseño caótico. Al ingresar, Alex fue recibido por una pantalla en negro con letras verdes parpadeando que formaban la palabra bienvenido. Una breve instrucción apareció. El juego comienza cuando decidas entrar. Una vez dentro, no hay vuelta atrás. Sin dudarlo, Alex aceptó el desafío, sin saber que esa decisión marcaría el principio de su descenso a la pesadilla. Apenas tocó la tecla de aceptar, una nueva ventana se abrió en su pantalla. Era un juego sencillo, un tablero virtual con casillas numeradas, similar a un juego de mesa antiguo, pero con un giro inquietante. En lugar de fichas de colores, las casillas mostraban imágenes perturbadoras, rostros distorsionados, símbolos extraños y mensajes incoherentes que desaparecían tan rápido como aparecían. Alex se sintió intrigado. Era un juego de azar, pero no podía dejar de pensar en lo que podría estar detrás de él. Decidió continuar. Cada vez que avanzaba en el tablero, la atmósfera de su apartamento se volvía más tensa. La temperatura parecía descender, y la pantalla de su computadora comenzaba a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con su conexión. Sin embargo, Alex no dejó que eso lo detuviera. Un sonido metálico y extraño comenzó a sonar en sus altavoces, como si alguien estuviera hackeando su equipo desde dentro, pero era demasiado tarde para volver atrás. El primer desafío llegó rápido, una casilla que requería que Alex resolviera un acertijo aparentemente inofensivo. Pensó que era fácil, que ser vive en las sombras pero nunca se deja ver. Alex escribió el miedo, convencido de que era la respuesta correcta. En cuanto presionó Enter, la pantalla se volvió roja y un mensaje apareció. Respuesta incorrecta. Penalización iniciada. Sin previo aviso, Alex sintió un dolor punzante en su muñeca derecha, como si alguien invisible le estuviera apretando con fuerza. Miró rápidamente su brazo, pero no había nada físico, solo la sensación agónica que lo hacía temblar. Su respiración se aceleró, pero se obligó a continuar. Esto es solo parte del juego, se repitió a sí mismo. Pero algo le decía que estaba equivocado. A medida que avanzaba, los desafíos se volvían más extraños y perturbadores. Las penalizaciones se intensificaban. La temperatura en su apartamento seguía cayendo. Su computadora emitía ruidos extraños y las sombras que danzaban en las paredes parecían moverse por sí solas. Cada vez que fallaba, la sensación de que algo lo acechaba crecía. Y luego, ocurrió lo que nunca hubiera esperado. Una casilla en el tablero mostró un mensaje críptico. Vuelve a casa, Alex. Es hora de que enfrentes tu destino. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Cómo sabían su nombre? Miró nuevamente el monitor, pero ya no era el juego lo que dominaba su pantalla, sino una imagen estática de una casa oscura, un lugar que le resultaba extrañamente familiar. En ese momento la conexión entre él y el juego se volvió aún más clara.
La casa en la pantalla no era solo una imagen, era su propia casa de la infancia, un lugar que había dejado atrás años atrás. Un lugar del que había huido por miedo a los recuerdos que aún lo atormentaban. De repente, su conexión a Internet se interrumpió brevemente y la pantalla se apagó por completo. El miedo lo paralizó. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí mismo. Miró a su alrededor buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna, solo el vacío en su apartamento, ahora mucho más oscuro y opresivo que antes. De repente las luces parpadearon y el monitor se volvió a encender, mostrando un mensaje que congeló su sangre. El juego ha comenzado, Alex, y esta vez las reglas han cambiado. Tienes 24 horas para encontrar la salida. No te atrevas a fallar. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono de Alex vibró y una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de texto. Lo abrió sin pensarlo, pero lo que leyó lo dejó sin aliento. Recuerdas a la persona que te enseñó a jugar, ¿verdad? Pues ahora serás tú quien pague las consecuencias. Alex sintió un nudo en el estómago. La última frase lo golpeó con fuerza. Había algo oscuro en ese mensaje, algo que lo conectaba con su pasado, algo que nunca quiso recordar. La pantalla del juego parpadeó y otra casilla apareció. Esta vez no era un acertijo, era una advertencia. Lo que pierdes aquí lo pierdes para siempre. Las palabras no solo aparecieron en el monitor, sino que parecían resonar en su cabeza, como si alguien le hablara directamente. El miedo lo envolvió. No pudo evitarlo. Abrió el enlace y la nueva casilla lo llevó a una pantalla negra con una cuenta regresiva. Tienes 10 minutos para encontrar la respuesta, decía el mensaje. Si fallas te costará más que tu vida. Sin pensar, comenzó a teclear frenéticamente buscando una respuesta en las sombras de la web. A medida que el reloj avanzaba, Alex pudo sentir cómo la presión aumentaba, el miedo lo asfixiaba, y su respiración se volvía más errática. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y entonces algo extraño ocurrió. La pantalla se desintegró en una neblina negra, y Alex se encontró rodeado de una oscuridad absoluta. No podía ver nada, pero el miedo seguía ahí, pulsante. De repente un sonido quebró el silencio. Era un susurro bajo y profundo que venía de todas partes. «Sabías que esto pasaría, ¿verdad?», dijo una voz que Alex reconoció al instante. Era la voz de alguien que había conocido años atrás, alguien de su pasado que había desaparecido de su vida de una forma misteriosa. El nombre que resonó en su mente le heló la sangre. Jonas. Jonas era un amigo de su adolescencia, un genio de la programación, pero también alguien que había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué le había pasado, pero Alex nunca lo olvidó. Ahora, esa misma persona parecía estar detrás de todo esto. «Jonas, ¿eres tú?», gritó Alex, su voz quebrada por el terror. «¿Qué quieres de mí?». La respuesta llegó en forma de una risa burlona que lo atravesó como una daga. «Solo un poco de diversión, Alex. Tú fuiste quien me dejó atrás y ahora pagas el precio». El reloj siguió corriendo y el miedo lo invadió por completo. A cada momento parecía que la oscuridad lo devoraba más y más, hasta que no quedaba nada. Un sonido metálico comenzó a surgir de sus altavoces, un eco incesante que retumbaba en su cabeza. En ese instante Alex comprendió que no podía escapar. Este no era solo un juego, era su condena. La oscuridad lo tragó, y antes de que pudiera hacer algo, su visión se desvaneció por completo. La conexión mortal ya estaba completa. La pantalla se apagó y la habitación quedó en silencio. El reloj del juego había llegado a cero. Había perdido. En las noches más oscuras de la ciudad, donde las luces de los faros titilaban como estrellas olvidadas, un detective privado llamado Martín González caminaba por las calles vacías, con el peso de una nueva misión sobre sus hombros. Martín no era un hombre común. Había visto de todo: asesinatos, robos, mentiras y engaños. Sin embargo, algo en las desapariciones recientes le dejó una sensación de inquietud que no podía ignorar. Una serie de casos extraños, tan desconcertantes como aterradores, comenzó a afectar a su comunidad. Las víctimas desaparecían sin dejar rastro alguno. No había huellas, no había testigos, y las investigaciones policiales parecían no llevar a ninguna parte. El único patrón visible era que todos los desaparecidos tenían algo en común:
No habían sido secuestrados ni asesinados de la manera convencional. Las personas simplemente se esfumaban, desaparecían. Martín, con años de experiencia investigando los rincones más oscuros de la sociedad, sabía que había algo mucho más profundo detrás de estos sucesos. Mientras las fuerzas del orden se sentían impotentes, él se sumergió en su propia investigación. Fue entonces cuando escuchó rumores de un sitio web clandestino que existía en las sombras de la Deep Web, un lugar oscuro, donde lo imposible se volvía posible y lo impensable se convertía en realidad. El nombre del sitio era la Red de los Desaparecidos. Dicho portal, según las leyendas que corrían entre los pocos que sabían de su existencia, permitía a los usuarios apostar por el destino de otros, seres humanos cuya vida se ponía en juego bajo las reglas de una espantosa lotería. Cada uno de los usuarios que participaba podía elegir a una persona al azar y apostar por su desaparición. No importaba quién o qué, solo el resultado final. La persona desaparecía, y la apuesta era ganada. Intrigado, Martín decidió seguir la pista, y fue entonces cuando su vida cambió para siempre. A escondidas, se infiltró en la Deep Web. Sabía que esto significaba sumergirse en un abismo que ni la policía ni las autoridades podían siquiera comprender, pero su instinto le decía que esa era la única forma de encontrar respuestas. Usando una identidad falsa, logró acceder al sitio. La interfaz del portal era simple pero desconcertante. Un fondo negro con letras en rojo y una lista interminable de nombres de personas desaparecidas. Era como un mercado negro, pero en lugar de objetos se apostaban vidas humanas. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la extensa lista de apuestas activas. Nombres de personas que hasta ese momento eran desconocidos para él. Sin embargo, en ese momento, su propio nombre apareció en la pantalla. Martín parpadeó, confundido. ¿Cómo sabían su nombre? De repente una notificación apareció en su pantalla. Un mensaje directo. Bienvenido, Martín González. Has sido seleccionado para ser parte del juego. Si decides continuar, habrá consecuencias. La advertencia estaba escrita en rojo brillante, como si los caracteres sangraran. Aterrorizado pero determinado, Martín decidió investigar más a fondo. Sabía que al hacerlo, estaba entrando en un territorio peligroso, pero la idea de desentrañar la verdad lo impulsaba. Inmediatamente después de acceder al sitio, recibió una llamada. Al ver el número desconocido en su teléfono, una sensación de pánico lo invadió. No había nadie en la línea, solo respiración pesada y un eco distante. Colgó rápidamente, pero no pudo dejar de pensar que algo mucho más siniestro lo estaba observando. Las horas pasaron, y cada vez más se sumergió en la web. A medida que exploraba los foros, leyó los testimonios de quienes habían sido parte de este aterrador juego. Muchos de ellos parecían personas comunes, pero todos compartían una sensación de pavor. Algunos hablaban de cómo habían hecho apuestas sobre la vida de sus enemigos, de aquellos que les debían dinero o incluso de personas cercanas. Otros comentaban que, después de participar, habían comenzado a recibir extrañas amenazas y advertencias. Martín comenzó a sentirse observado, como si su presencia en ese sitio web no fuera un simple accidente. Las amenazas empezaron a llegar. Al principio, fueron simples mensajes anónimos en su correo electrónico, pero pronto comenzaron a aparecer en forma de notas escritas a mano en su apartamento, siempre con el mismo mensaje: cierra los ojos, o serás el siguiente. Al principio pensó que era solo una broma macabra, pero luego las cartas se volvieron más intensas. Las amenazas dejaron de ser solo palabras vacías y se convirtieron en algo mucho más tangible. Una noche, Martín despertó en medio de la oscuridad de su departamento. Un sonido extraño lo sacó del sueño profundo. Al abrir los ojos, pudo ver una sombra moviéndose rápidamente por el pasillo. Al principio pensó que era producto de su paranoia, pero pronto la figura se detuvo justo frente a su puerta. Golpearon la puerta con fuerza, 1, 2, 3 veces. La voz que vino después, distorsionada, hizo que el miedo se apoderara de él. Es demasiado tarde, Martín. El juego ha comenzado, ahora no puedes escapar. Desesperado, Martín miró hacia la ventana. La lluvia caía con fuerza cubriendo el vidrio. Con el corazón acelerado, intentó bloquear la puerta y se dirigió rápidamente a su computadora. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero algo lo impulsaba a seguir. Quería entender qué era lo que realmente estaba sucediendo.
El sitio web le permitió ver las apuestas que los usuarios habían realizado sobre su destino. Podía ver cómo la gente apostaba por su vida. Su piel se heló cuando leyó los comentarios sobre su desaparición. Los usuarios jugaban con el concepto de la muerte como si fuera un simple entretenimiento. La sensación de horror lo invadió por completo. Decidió confrontar al sitio web interrumpiendo las apuestas sobre su vida, pero en ese instante una nueva notificación apareció en su pantalla. Has cruzado la línea. Ahora serás parte de la apuesta. Si no juegas, tu familia será la próxima. Fue un golpe directo a su alma. En un arranque de desesperación, Martín se levantó y corrió hacia su ventana, pero el sonido de pasos acercándose lo hizo dudar. De repente el teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez la voz al otro lado no era humana, sino una especie de susurro tembloroso. No hay escapatoria, Martín. No te hagas ilusiones. La red nunca olvida. Sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Estaba atrapado en una red mortal donde las reglas no eran claras y las apuestas no solo ponían en juego su vida, sino también la de todos los que alguna vez conoció. Mientras el tiempo corría, la desesperación lo invadía cada vez más. Intentó rastrear las direcciones IP de quienes lo habían amenazado, pero todo parecía estar desmoronándose. Nada tenía sentido. Todo se mezclaba entre las sombras de la Deep Web. Finalmente, después de días de angustia, llegó el momento en que no pudo más. Decidió enfrentarse cara a cara con sus perseguidores. En su desesperación, hizo lo que nunca pensó que haría. Ingresó a la apuesta, apostó por su propia vida, con la esperanza de que podría ganar. Pero las reglas del juego eran más retorcidas de lo que jamás imaginó. En el instante que pulsó aceptar, una explosión de luces lo envolvió. La última imagen que vio fue la de su familia, atrapada en las garras de la misma red, perdiendo todo sentido de la realidad. Y en ese preciso momento, Martín entendió que su destino estaba sellado. El último mensaje que recibió fue el más aterrador de todos. Bienvenido al fin del juego. La pantalla se apagó y la red de los desaparecidos continuó su reinado en las sombras, donde el miedo nunca dejaría de existir. La pantalla parpadeaba en el oscuro cuarto donde se encontraban 4 jóvenes. En la penumbra, sus rostros se iluminaban solo por el brillo azul de sus monitores. El aire en la habitación estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Eran jóvenes ávidos de adrenalina, de experiencias extremas, y esa fue la razón por la que, en su desesperación por escapar de la monotonía de la vida, aceptaron participar en aquel juego. Todo comenzó con un mensaje, un enlace, simple y directo. ¿Estás listo para un desafío que desafía la realidad? Ingresa y juega el juego que cambiará tu vida para siempre. No sabían mucho, solo que alguien los había invitado a un juego exclusivo. Uno de esos que no encontrabas en las plataformas normales. Uno que solo podía accederse a través de las capas más oscuras de la Deep Web. Javier, el más curioso del grupo, fue el primero en dar clic. ¿Qué podría ser lo peor? Srenia. Para sus amigos, era solo una forma más de buscar algo fuera de lo común. Rápidamente, 3 de ellos, Mariana, Andrés y Paula, siguieron su ejemplo. A pesar de la sensación de incomodidad que comenzaba a crecer en el fondo de sus estómagos, se adentraron en lo desconocido. Es solo un juego, gente. Swing, exclamó Javier tratando de tranquilizar a los demás mientras su corazón latía con fuerza. El juego comenzó de inmediato. Sin aviso, las pantallas se llenaron de una interfaz primitiva, con un menú que parecía más una invitación a un juego de rol de supervivencia que a algo peligroso. Elige tu rol. Srenia, les indicó la pantalla. Javier eligió el rol de líder, mientras que los demás seleccionaron personajes según sus intereses. Mariana sería la estratega, Andrés el hacker y Paula la sanadora. Ninguno de ellos imaginaba lo que les esperaba. En un parpadeo, la habitación desapareció. La luz de los monitores ya no iluminaba sus rostros. Ahora estaban rodeados de oscuridad. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera vuelto espeso, casi irrespirable. Un estremecimiento recorrió sus cuerpos, y un fuerte retumbido sacudió el suelo bajo sus pies. Sin saber cómo, se encontraron en un bosque sombrío, con árboles altos y extraños que parecían moverse con el viento, aunque no había viento alguno. ¿Qué demonios? ¿Dónde estamos?
Component placement, murmuró Mariana mirando a su alrededor. Las voces de sus amigos resonaban en el vacío, como si estuvieran atrapados en algún lugar fuera de la realidad. Pero lo más aterrador era que no podían sentir sus cuerpos. Estaban allí, pero no en carne y hueso, solo como sombras dentro de un mundo digital que parecía más real que cualquier otra cosa que hubieran experimentado. La sensación de despersonalización fue inmediata. ¿Esto es parte del juego?, preguntó Paula, claramente asustada. De repente, una voz sin origen conocido apareció en sus mentes, un susurro que parecía provenir de todas partes. Bienvenidos al verdadero juego. No hay salida hasta que completen la misión, y no todos sobrevivirán, solo uno será libre. La voz sonaba burlona, cruel, como si estuviera disfrutando de su miedo. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. «Esto no es un juego», Srenia gritó Andrés. «Nos están atrapando aquí». El bosque comenzó a transformarse. Los árboles tomaban formas monstruosas. Sus ramas se retorcían y se alargaban hacia ellos, como si tuvieran vida propia. Los sonidos del bosque se volvían más extraños, como gritos lejanos y lamentos ahogados. No podían ver de dónde provenían, pero sentían la presencia de algo que los observaba. Un estremecimiento recorrió sus espinas dorsales cuando escucharon una risa macabra que resonó por todo el lugar. ¿Creían que podían escapar? Logró la voz nuevamente, esta vez más cercana. «No hay salida, no hay escape. Ya están atrapados en mi juego». Mariana comenzó a sentir un calor extraño en su pecho. «¿Qué me pasa?», swingó tocándose el corazón que latía de manera irregular. Al mirar su muñeca vio como su piel comenzaba a desvanecerse, como si estuviera borrándose. «Mi cuerpo, me estoy desintegrando». «Renia, no es real, es solo un maldito juego», gritó Javier, pero a medida que lo decía su propia visión comenzó a distorsionarse. Algo estaba mal, todo se desmoronaba alrededor de ellos. El miedo creció aún más cuando se dieron cuenta de que sus identidades comenzaban a desmoronarse, al igual que sus cuerpos. «Tenemos que salir de aquí», Srenia exclamó Andrés, buscando frenéticamente una salida, pero el paisaje a su alrededor solo cambiaba. Las sombras se alargaban, las formas se distorsionaban, y las pesadillas comenzaban a manifestarse. De repente, un estruendo resonó en sus mentes. Un mensaje apareció ante sus ojos. Si quieren salir, deben cumplir con el desafío. La misión se encuentra en el corazón del bosque oscuro. Pero recuerden, solo uno de ustedes puede escapar, y aquellos que fallen serán olvidados para siempre. Las reglas del juego estaban claras: sobrevivir, pero ¿a qué costo? ¿Quién lograría escapar? ¿Quién perdería su identidad para siempre? Los jóvenes comenzaron a moverse desesperadamente a través del bosque, buscando alguna salida, pero a cada paso los aterradores horrores aumentaban. Criaturas invisibles acechaban en las sombras, apenas visibles, pero claramente presentes. Los árboles parecían susurrar sus peores miedos, y sus mentes comenzaron a sucumbir a la presión de la oscuridad. En un intento por encontrar algún tipo de clave, Andrés empezó a hackear. Pero el juego respondió con una explosión de datos en su mente, causando una agonía indescriptible. «No puedo detenerlo», gritó mientras caía al suelo, luchando por mantener el control de su cuerpo virtual. Mariana, aterrada, intentó buscar respuestas en su propia mente, pero fue invadida por imágenes aterradoras de su propia muerte, repetidas una y otra vez, como un eco interminable. «Esto es una maldición», Srenia gritó, pero su voz se desvaneció entre las sombras. Paula, la sanadora, intentó usar su habilidad para curar, pero cada intento la hacía perder más parte de sí misma. «Ayúdenme, no puedo hacerlo», swingó mientras su cuerpo virtual comenzaba a desaparecer lentamente. La desesperación se apoderó de ellos. Con cada intento de escape, las reglas del juego se volvían más crueles. Al llegar al centro del bosque oscuro, Javier fue el único que pudo enfrentar la última prueba. Sin embargo, al llegar al umbral, algo le impidió cruzarlo. «Lo logré, finalmente», exclamó, pero su rostro se desfiguró cuando intentó dar un paso hacia la salida. Un poder invisible lo detuvo, atrapándolo en un vacío profundo. La pantalla frente a él comenzó a distorsionarse, mostrando una figura sombría. «No hay escape», dijo la voz siniestra, riendo mientras los rostros de sus amigos desaparecían de su vista.
Javier, derrotado, entendió lo peor de todo. Había sido elegido para perder, y ahora su identidad sería borrada. Nada de lo que había hecho, nada de lo que había sido, quedaría. Solo sería un eco, una sombra atrapada en un juego que ya no recordaba. El juego los había ganado. Sus mentes nunca serían las mismas, y las huellas de sus identidades desaparecerían en la vastedad de la simulación. Nadie saldría de allí.